Bueno, muy bien. En el marco de la jornada de actualización técnica de los grupos CREA de la zona oeste, estamos conversando con José Luis Espert, disertante en la misma. José Luis, muy buenos días, ¿cómo estás? Un placer, muy bien. Gracias por conversar con nosotros y por venir a nuestra ciudad. No, muy linda ciudad. Me encanta viajar además. José Luis, vamos a charlar un poco de estas últimas 2 semanas que han sido movidas tanto en lo político como en lo económico. ¿Cómo no? ¿Qué opinión te merece el envío al Congreso para que se transforme en ley el pago de la deuda en sede nacional, digamos, cambiar la sede de pago? Un delirio absoluto, es una locura total. Ojalá que el Congreso rechace este proyecto, pero es un disparate, digamos, porque es pretender que el Congreso por ley establezca el desacato de Argentina país a una sentencia de un juez de una justicia que Argentina fue a buscar. Un delirio. El mismo delirio que fue, cuidado, ojalá que el Congreso no caiga en la trampa, el mismo delirio que fue la ley Cerrojo. La ley Cerrojo, que se sancionó en el 2005 por ley del Congreso, fue a instancias del Poder Ejecutivo de aquel entonces, ministro Kirchner, Cabaña, ministro de Economía. Pero la ley Cerrojo violaba los contratos de deuda que Argentina había firmado durante los 90. Era una ley del Congreso que violaba los contratos firmados por el país del cual el Congreso es uno de los poderes, o sea... Sí. Por ley se avalaba infringir la ley, digamos. Claro, una cosa de loco, y ahora lo mismo. ¿Por qué? Porque Argentina cuando firma los contratos de deuda 2005 y 2010, firma que los fallos de la justicia americana para la ley emitida bajo legislación americana, o New York mejor dicho, son vinculantes. Claro. Son los contratos de deuda firmados por Argentina. Y ahora el gobierno argentino que firmó esos contratos de deuda le pide al Congreso que valide la violación de esos contratos de deuda. Una cosa insólita, increíble. Todo para no pagar o todo para no acatar la sentencia, que es mentira, que además dispare la famosa cláusula Rufo. O sea, una cosa esotérica y perversa, te diría. Una cosa de loco. Es raro también la paciencia que está teniendo Griesa con la Argentina, ¿no? Parecía que ayer iba a declarar el país en desacato y sigue instándonos e invitándonos a negociar y a sentarnos a arreglar esta situación. Pero Griesa es un tipo brillante, no se va a calentar nunca, Griesa. ¿Por qué? Porque él ya tiene la sentencia firme, porque pasó por la segunda instancia, que es la Corte de Apelación del Segundo Distrito, pasó por la Corte Suprema de los Estados Unidos, una sentencia que dice que Argentina nunca le va a poder pagar a los bonistas si no le paga también a los que ganaron el juicio. Entonces, ¿qué hace Griesa cada vez que Argentina quiera pagar? Le bloquea los pagos. Entonces, por eso Griesa nunca se va a enojar. No es que tiene paciencia, él aplica la sentencia. Cada vez que Argentina, si ahora el 30 de septiembre, cuando Argentina tenga que pagar intereses del bono par, Argentina no está dispuesto a cumplir, la Griesa, ¿qué va a hacer? Va a bloquear esos pagos también, y así va a ser ad infinitum. Vamos a entrar en default con toda la deuda externa si no cumplimos el fallo, porque el fallo dice que Argentina le puede pagar a los bonistas solo si también le paga a los que ganaron este juicio. Así de simple. Claro, aparte por ahí también es un modo de complicar hasta los bonistas que sí entraron en el canje y que... Si Argentina sigue sin acatar la sentencia, Argentina va a defaultear toda la deuda de los canjes 2005-2010, emitida bajo legislación extranjera, digamos, ¿no? Ahí hay toda una discusión de si Griesa tiene jurisdicción o no sobre los bonos emitidos bajo legislación Londres o no. Se viene toda esa discusión ahora. Por ejemplo, lo que se va a tratar en la audiencia del 18 de septiembre en la Corte de Apelación del Segundo Distrito de New York es justamente este tema: si el fallo de Griesa no debería quedar circunscrito solo a la deuda emitida bajo legislación New York. Bueno, y con respecto al envío también del otro proyecto de ley al Congreso, la llamada Ley de Abastecimiento, ¿qué opinión te merece?
Y bueno, es la opinión que me merece el kirchnerismo. El kirchnerismo siempre acelera después que tiene problemas, aunque choque después, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de 2007, 2008. 2007 ya avisó lo que iba a hacer con la 125 en marzo de 2008, cuando empezó a subir retenciones, ¿no? Sí. Y frente a la percepción que la situación era complicada, apostó por más y agredió al campo con la 125. Ahora es igual, digamos. La inflación está muy, muy firme, los precios están acelerándose. Y el gobierno, que venía controlando precios, ahora aplica la ley de abastecimiento. Y por si fuera poco, la ley antiterrorista también, digamos, ¿no? Siempre apostás por más, aunque lo que apostó previamente sea ridículo, digamos, siempre vuelve a apostar más. Como el caso este de Griesa, digamos, ¿no? O lo que hablábamos antes de la deuda. O sea, Argentina hizo un canje en el 2005 muy violento, muy unilateral, le impuso una quita feroz a los bonistas que que aceptaron, y a los que no aceptaron los canjes, el gobierno explícitamente los amenazó con que nunca les iba a pagar. Sancionan la ley Cerrojo, apostando por más todavía, pues ya era por ley el no pago, no era solamente un speech, el no pago a los que no aceptaban los canjes. Esa ley fue clave para perder el juicio. El juicio se centra en la ley Cerrojo, por el cual Argentina violaba los contratos que había firmado previamente, y por eso pierde el juicio. Y apela. La segunda instancia sale mal, apela ante la Corte no lo trata directamente al caso, y ahora apostó más pensando que la Haya iba a tomar el caso para dar vuelta al fallo. Una cosa. Y al final estamos en default con la deuda que ni siquiera habíamos terminado de reestructurar. O sea, a veces el apostar por más te hace perder el partido. No, hay que saber retirarse a tiempo, digamos, ¿no? Acá es igual. ¿Y vos crees que eso es una cuestión que tiene que ver con una postura ideológica con respecto a Estados Unidos, a las potencias, al capitalismo, o tiene que ver con un desmanejo de la situación? Hay muchas cosas mezcladas. Yo creo que, el peronismo en general es esa versión argentina del fascismo. Y el fascismo estuvo muy cerca del nazismo en su momento. Y el nazismo, como tronco, en última instancia, que ha parido el peronismo, digamos, tiene muchas vinculaciones, ¿no? Por ejemplo, esta cosa de agresividad en el debate, en el diálogo, el nunca dejar hablar al otro, el imponerse, el nunca persuadir. O sea, la violencia con la cual se maneja el kirchnerismo desde el punto de vista del diálogo, o físico incluso, como lo que pasó ahora con Cavallo y López Murphy, donde hay kirchneristas detrás, no es solamente un tema de quebracho. Sí, bueno, ahora se sabe que una empleada de Gil estaba involucrada con el exacto, por eso lo digo, o sea, yo diría, la violencia física e ideológica forma parte central del peronismo y de esta vertiente del peronismo que es la versión montonera, digamos. O sea, son violentos en el límite. Entonces, como parte de la violencia montonera, el montonerismo también era muy contestatario al imperio yanqui, digamos. Así que ahí le agregamos un segundo tema. Todo lo que tenga que ver con Estados Unidos, si Estados Unidos nos da una mano, es un deber de reparación histórica que Estados Unidos tiene con nosotros, y en cuanto no nos da una mano, ahí aparece el maldito imperio yanqui. Así que se junta la violencia tradicional del peronismo, exacerbada por la violencia montonera, y también se junta con el odio visceral de los montoneros al imperio yanqui, digamos. Y en tercer lugar, como es gente, ¿cómo te diría? Es raro, ideológicamente gente que está mal de la cabeza directamente, porque hasta los comunistas chinos, militares comunistas, comercian con el mundo y se amigan con el mundo. De los pocos países que están peleados con el mundo somos nosotros y Venezuela. Eso directamente está mal de la cabeza. O sea, para mí se juntan las tres cosas, ¿no? La violencia histórica del peronismo, exacerbada por la violencia montonera, más este corso a contramano que el montonerismo o el progresismo tiene en Argentina contra el gobierno americano, contra Estados Unidos. Y en tercer lugar es gente que está mal de la cabeza, porque ahí hay gente joven como Kicillof, donde es un marxista en el siglo XXI, ¿viste?
tenés que estar mal de la cabeza, porque no hay países marxistas en el mundo, salvo 2 marginales, Cuba y no sé qué otro. O sea, hay cosas que no se explican por si estás mal formado económicamente o bien formado, se explican por si estás sano o no de la cabeza. Kicillof claramente no está sano. No se puede ser marxista en el siglo XXI. Y menos manejar la economía de un país del G20, ¿me entendés? Claro. No es que sos Cuba, que estás marginado de todo foro internacional, sos miembro del G20, las 20 principales economías del mundo, y vos decís que sos marxista. José Luis, cambiando del tema un poco, Cristina Kirchner en la Bolsa de Comercio invitó a los empresarios a que se genere un mercado de capital interno. ¿Vos crees que eso es posible, dado el contexto en el que estamos? Pero es que en un mundo global hablar de interno o externo ha perdido relevancia, digamos. En un mundo global... Es anacrónico, ¿no? Sí, es una cosa anacrónica. Vos ya tenés todo el mundo interconectado, no tenés peleas norte-sur como hace 30 años, o periferia-centro como hace 50. Ya no está eso, insisto. Hasta un gobierno militar y comunista como China firma tratado de libre comercio con el mundo occidental. O sea, hablar de interno y externo no tiene sentido. Eso como concepto. Segundo, desde el punto de vista más operativo. Si vos te estás peleando con todo el mundo afuera, estás defaulteando la deuda, tenés un cepo cambiario, o sea, no puede entrar plata porque no puede salir, obviamente. ¿Qué tiene que la gente acá es estúpida, digamos? Si te ve que alterás contratos todos los días. En agosto de 2001, ley de intangibilidad de los depósitos. En noviembre de 2001, un decreto de necesidad de urgencia, un plumazo a la ley de intangibilidad de los depósitos. Vos tenías un depósito en una FJP, en 2008 te lo volaron. Le prestaste plata a Argentina en los 90 y te defaultaron en 2001. Le volviste a prestar en 2004, te entraste en default ahora. Este es un país que iba rompiendo todos los contratos. Así, digamos, no hay nadie tan tonto adentro que compense el vivo de afuera. Ya no hay tontos adentro, vivos afuera. Ahora tenemos una historia de inseguridad jurídica, ¿no? Es muy nuestro. Sí. Bueno, es que acá el hecho de que Argentina sea tan insegura jurídicamente hablando es porque somos la antítesis de, por ejemplo, países en los cuales se vive, entre comillas, la dictadura de la justicia, o sea, la dictadura de los contratos, que esto es lo que no entiende Argentina hoy con el tema Griesa. Claro. Griesa se apegó a los contratos que Argentina firmó y está bien que lo haga así, y dijo, ustedes tienen que pagarle a los que litigaron y no aceptaron los canjes. Es más, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se apegó tanto a los contratos que ni siquiera consideró el caso argentino, o sea, ni lo consideró porque consideró la Corte Suprema que no había conflicto entre las decisiones de Griesa y las leyes que dentro de Estados Unidos protejan a los soberanos. O sea, en lugar de dictadura de los contratos, en Argentina vivimos con la dictadura de los señores feudales y eso arrasa con todo, digamos, ¿no? O sea, nuestra historia de romper contratos es porque tenemos una historia de apego a los caudillos, al fascismo, digamos, ¿no? Con respecto al campo, José Luis, ¿qué opinás de la última medida que toma Comercio Interior de cerrar las exportaciones de carne? Me parece ridícula, absurda, pero me parece absolutamente consistente con la perversión de este gobierno para con el campo, digamos. Argentina no tiene futuro si le sigue haciendo la guerra al campo, al petróleo y al turismo como se la hace, particularmente al campo, no tiene futuro. Y Argentina del último medio siglo es un país que demuestra que no tiene futuro, porque en el último medio siglo este es un país que perdió en el último medio siglo un puesto por año en el ranking de ingreso mundial per cápita. Y si tomamos un siglo, también. O sea, Argentina en el último siglo ha perdido en promedio todos los años un puesto en el ranking de ingreso per cápita mundial. Era número 10, más de un puesto. Era número 10 a principios del siglo XX, hoy es 125. Ha perdido poco más de 100 lugares en 100 años. En promedio, un puesto por año. ¿Y por qué lo ha perdido un puesto por año? Y por esto, por cosas como esta. Argentina es un país que está mal de la cabeza porque tiene todo para venderle al mundo. Agroindustria, turismo, petróleo, energía, y sin embargo se cierra el mundo para sustituir importaciones. Y obviamente mientras se siga cerrando el mundo, va a vivir con estos problemas de que cada 10 años tenemos una crisis. Las crisis fiscales en Argentina se explican por un problema superior con todo lo grave que son las crisis fiscales, que es lo que yo diría la enfermedad del populismo industrial de Argentina.
Un país que se cierra al mundo, que sustituye importaciones, y para que la demanda crezca para sustituir importaciones hay que hacer déficit fiscal, inflar la economía para poder crecer. Ahora claro, el déficit fiscal es deuda, la deuda a la larga es más inflación y o defaults. Y Argentina vive haciendo esto hace medio siglo. Hace medio siglo que Argentina o tiene estallido inflacionario y o defaults. Hace medio siglo que estamos así. Ahora, lo seguimos repitiendo. Estamos muy enfermos como sociedad. Yo creo que estamos tan locos que no nos damos cuenta, estamos locos. Porque ese medio siglo que nos vivimos prendiendo fuego cada 10 años, pero volvemos a prendernos fuego y volvemos a arrancar para hacer lo mismo. Y ahora vamos, que nos recuperamos, ¿no? Sí, bueno, está bien, nos recuperamos. A ver. Porque somos un país muy rico. En promedio, Argentina crece a la tasa de crecimiento de los países ricos cuando debería crecer doble. Claro. Para algún día hacer un catch-up, digamos, ¿no? Ahora, ¿por qué crece una tasa tan baja? Que es la que vos decís, nos recuperamos. Sí, nos recuperamos, pero crecemos una tasa en promedio bajísima. Sí. Claro, si nos vivimos prendiendo fuego cada 10 años. Sí, sí, sí. Y nos vivimos prendiendo fuego cada 10 años por culpa de nuestra enfermedad populista. Y José Luis, ¿qué lectura política haces de estas últimas 2 semanas con el exabrupto presidencial de querer declararle o aplicarle la ley antiterrorista a la imprenta Donnelley, luego estas 2 últimas leyes de las que estuvimos hablando recién, más el cierre de importaciones? ¿Qué lectura política haces de todo esto? Bueno, yo creo que para entender políticamente lo que ha pasado en las últimas 2 semanas hay que ir un poquito para atrás y entender lo que pasó antes. En algún momento de la última parte de 2013, el gobierno pareció tomar conciencia que para llegar a 2015 más o menos bien, necesitaba reinsertarse en el mercado de capitales o insertarse en el mundo. Paga la deuda Repsol, paga el CIADI, paga la deuda acuerda con el Club de París, y le quedaba el mojón de la deuda con Griesa. Pero ahí yo creo que Argentina, el gobierno quedó bloqueado psicológicamente. ¿En qué sentido? No hay que olvidarse el origen de esta gente. Esta gente hizo lo que quiso en Río Gallegos, manejó la intendencia con puño de hierro, apretaba un botón y la gente hacía cosas por eso o no las hacía. Lo mismo pasó en Santa Cruz. A Santa Cruz los Kirchner lo manejaron con puño de hierro, hicieron lo que hicieron durante 15 años por lo menos. Fueron a escala nacional, hicieron los mismos 10 años, no encontraron ningún límite. El Congreso fue una escribanía, en la justicia tenían Ollarvide, Servini y Curía, y los organismos de control los destruyeron todos. Es más, hasta el INDEC destruyeron. Y la primera vez que encuentran un límite es con Griesa. Un fallo vinculado con el tema de la deuda, la patria financiera internacional, y encima el imperio yanqui que te pone un límite. Creo que quedaron quebrados emocionalmente, no pueden salir de esa, quedaron como un disco rayado. Y a partir de ahí vos ves que todo viene contra lo que sugirieron hacer el año pasado y a favor de la radicalización del populismo, como decía Feletti, previo a la segunda elección de Cristina, o sea, la primera reelección de Cristina. Y a partir de ahí empezaron a acelerar otra vez a favor de lo rancio, digamos, ¿no? O sea, hay que entenderlo como el gobierno, que siempre tuvo esta impronta populista, pareció en un momento dado que se volvió un poco más racional por las dificultades que tiene y tenía para llegar a 2015 bien, pero el tema de Griesa los quiebra mentalmente, emocionalmente. Entonces vuelven sobre sus pasos y profundizan la línea populista que ya habían sugerido con, por ejemplo, el cepo cambiario de octubre de 2011, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de marzo de 2012. Así que hay que entenderlo así, digamos, las últimas 2 semanas. Como que el gobierno queda quebrado emocionalmente después de Griesa, por lo que significa el imperio yanqui, el capitalismo financiero para un montonero, y entonces esa línea la han profundizado y la profundizan. Es decir, el bosque es ese en realidad, para mí. Bueno, José Luis, para no sacarte más tiempo, terminamos con esta pregunta. Dado el contexto, un contexto con inflación, sí, con recesión, con pérdida de empleo, llegamos a 2015, ¿cómo llegamos y luego cómo salimos? Bueno, a ver... Si me lo puedes decir sí, en claro. Pocas palabras. Si el gobierno sigue así, profundizando la línea de confrontación con el mundo, y allá a nivel doméstico también, porque ya esta no es una pelea con el mundo, sino que acá también se está peleando con todo el mundo ahora, Argentina
antes de las elecciones del año que viene va a tener una crisis. Si este es el rumbo del gobierno, si sigue así. En cualquier caso, Argentina, aunque no sea el año que viene, va a tener una crisis en algún momento, porque cada vez que llegó a este lugar, en el último medio siglo, tuvo una crisis. Tuvo una crisis con el Rodrigazo, tuvo una crisis después de Martínez Dios, tuvo una crisis después del Plan Austral y tuvo una crisis después del Plan de Convertibilidad. Y este es el quinto momento en 50 años donde Argentina está en una situación crítica que puede ser cada vez más crítica. ¿Qué hizo las 4 veces anteriores después de cada crisis? Lo mismo de siempre. La crisis licuó el gasto público, durante un tiempo la clase política tiene miedo, se vuelven responsables y en cuanto la economía arranca le pierden el miedo, a la irresponsabilidad fiscal le pierden el miedo y vuelven a gastar por encima de lo que se recauda. En algún momento el gastar por encima de lo que se recauda trae problemas, empieza el deterioro y el deterioro termina en crisis. Y otra vez salto del dólar, de las tarifas, licuación del gasto público para volver a empezar. ¿Por qué digo que independientemente de que ocurra o no el año que viene Argentina es probable que vaya una crisis? Porque todos los que están del lado opositor, entre comillas, del kirchnerismo son kirchneristas de buenos modales. Y acá lo que no entiende la clase política es que el modelo del último medio siglo no es que está agotado, sino que lo único que trae a la larga es una Argentina decadente, que se prende fuego, resurge como la de Fénix, después se transforma en una palomita de Morondanga y vuelve a tener una crisis y a incendiarse como la de Fénix. Y mientras no cambiemos esa cabeza, Argentina va a tener crisis, recuperaciones fatuas, deterioro y crisis otra vez. Así que por lo tanto, lo más probable es que hacia adelante, entre lo que el kirchnerismo propone y lo que la oposición propone, es que Argentina vuelva a tener una crisis, como ya tuvo 4 veces antes, que son las 4 que nombré yo, y vuelva a arrancar y vuelva a tener un periodo de mediocridad, luego de arrancar, deterioro y crisis. Yo diría, para el campo en particular, me parece que el que aguantó hasta ahora en el campo, me parece que estamos más cerca que antes de que el sol salga para el campo. ¿En qué? En materia de tipo de cambio, acá se va a devaluar fuerte el dólar oficial en algún momento, y creo que todos los que están en contra del kirchnerismo son un poquito menos anticampo que el kirchnerismo. El kirchnerismo, como buena raíz o como buena rama del tronco montonero y del tronco populista, odia el campo, lo odia porque lo odia. Sí. Y todas las medidas que ha tomado y toma contra el campo es por su odio visceral al campo. Ahora, el resto de los partidos me parece que son un poquito más razonables con el campo, sin llegar a ser lo ideal para el campo. El campo lo que necesita es que la Argentina como un todo cambie la cabeza y en lugar de ser un país cavernícola que sustituye importaciones, se dedique a venderle cosas al mundo. Ahora, mientras Argentina como país no se dé cuenta del ridículo de tener una empresa que no le quiere vender cosas al mundo, ¿para qué te armaste una empresa si no le quieres vender cosas? Esto es igual. Argentina está cometiendo el disparate similar a un empresario que arma una empresa y después se da cuenta que no le quiere vender a nadie eso. Bueno, Argentina debería tomar conciencia que lo que conviene, y el campo en particular, pedir una economía libre, pero no libre sin retenciones y sin restricciones para exportar, libre en el sentido de comerciar con todo el mundo sin restricciones para importar. Porque si no, la huilla se lo va a seguir fumando en pipa al campo, como ocurre. Así que el futuro de Argentina vuelve a ser, como siempre he dicho, el de vivir del libre comercio. El libre comercio además te obliga a educarte, porque si no, nunca le va a vender nada a nadie, digamos, si no vendes cosas con inteligencia. El libre comercio te obliga a otra cosa muy sana para los países, que es que como no podés exportar impuestos, los impuestos tienen que ser bajos, ergo el gasto público tiene que ser bajo, porque vos con impuestos pagás el 90% del gasto público. El déficit fiscal siempre es una parte mínima, con todo lo grave que es del gasto público. Entonces una economía en libre comercio es lo mejor que le puede pasar al país y ni hablar al campo, digamos, porque el campo debería entender que cualquier sustitución de importaciones siempre es perjudicial para el campo, que es lo que hemos visto en esta última década. El campo debería tener claro que la idea de la sustitución de importaciones es esta, la que lo está llevando a la bancarrota de nuevo. Entonces por eso el campo tiene que pedir libre comercio, y yo no he visto mucha gente del campo pedir libre comercio. Piden eliminación de retenciones, que yo adhiero, piden eliminación de restricciones para exportar, que yo adhiero, pero no piden una economía
al libre comercio, o sea, con bajísimos aranceles de importación, sin ninguna restricción para importar. Sí, quizás una mirada más amplia, ¿no? Eso es lo que tiene que ver el campo. Sí. El campo no se da cuenta todavía que lo que ha ocurrido en el último medio siglo, donde el campo la pasa sistemáticamente mal, si es que no fuera por situaciones externas favorables, es que el modelo sustitutivo funde el campo. El modelo proteccionista funde el campo. Y porque las restricciones para exportar, las retenciones, son funcionales al modelo sustitutivo. Entonces el campo tiene que dinamitar al modelo sustitutivo para que tenga futuro. Por eso yo saludo todas las acciones en materia técnica de los grupos CREA, de las sociedades rurales, pero el campo tiene que dar un salto a la discusión más conceptual e ideológica, porque si no se lo van a fumar en pipa siempre. Por más que progresen técnicamente tranqueras adentro, acá la pelea en Argentina del campo es tranqueras afuera. Ahí se equivoca el campo, creo yo. Tiene que ser más agresivo de lo que es. Muchas gracias, José Luis.